Andrea Moleto y Álvaro Pachi siguen en Palabras Sacan Palabras. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Nuevas aristas por el caso de la denuncia del Ministerio de Salud contra el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso se han abierto entre el Colegio Médico y la ministra de Salud, María Begoña Yarza, luego que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Santiago se descolgara de la postura oficial y entregara su respaldo a la ministra. El presidente del Colmed Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, señaló que los pacientes fueron estigmatizados con palabras como tortura y violación a los derechos humanos y que las confianzas se deterioraron tras la denuncia sobre el uso de la terapia que uno conoce como electroshock, ¿no? Electroconvulsiva en centros de salud públicos y privados del país. Muchos especulan en torno al uso de este tipo de herramientas en pacientes psiquiátricos. ¿En qué consiste? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado, el psiquiatra Rodrigo Paz. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Futuro. Hola, Álvaro, muy bien, gracias. Desayunándome con... Bueno, en realidad no me sorprende tanto que el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico le haya prestado el apoyo a la ministra Yarza, por razones políticas, obviamente, no creo, o sea, por razones técnicas no hay por dónde. A ver, ¿nos puedes explicar eso? ¿A qué te refieres por razones técnicas no, por razones políticas sí? Bueno, por razones técnicas no hay ninguna duda que es hoy día un procedimiento usado en todo el mundo civilizado, digamos, ¿ya? De hecho, es la terapia de primera línea en cuadros psiquiátricos graves donde hay peligro de muerte. Estoy hablando de depresiones psicóticas con ideación suicida o conducta suicida franca, psicosis esquizofrénicas con síntomas catatónicos, que es cuando una esquizofrenia se acompaña de alteraciones motoras que pueden... Vamos a retomar el contacto con el psiquiatra Rodrigo Paz a propósito de esta denuncia que ha sido uno de los flancos, ¿no?, que se le han abierto a la ministra María Begoña Yarza. Recordemos que el Ministerio de Salud presentó una denuncia por supuestas torturas en un recinto de Valparaíso a propósito de lo que ocurre con esta terapia electroconvulsiva que nos contaba Rodrigo Paz. Es una terapia que se utiliza. De todas maneras, hay también una mirada respecto a lo que ocurre con otro tipo de terapia, ¿no? Con otro tipo de terapia. Lo que sí es que lo que nosotros conocemos, insisto en decirle electroshock, porque uno lo conoce normalmente como los electroshock, o la terapia electroconvulsiva, efectivamente se utiliza en todo el mundo. Ahora, lo que entiendo que tiene que ver con la denuncia es la manera en que fue utilizada o sin anestesia. Claro, la sedación. Rodrigo Paz, ahí estamos de nuevo contigo. Se cortó un poco la... ¿Podemos volver un poco también? Hablemos de lo técnico primero, que tú decías. Estabas explicando que esta era una terapia que se utiliza. O sea, mire, las anécdotas de la vida. Yo me inicié mi formación como psiquiatra en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica. Y probablemente de las primeras intervenciones en las cuales participé con el doctor Rodrigo Labarca, que era el jefe del departamento en ese tiempo, venía llegando del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, y se creó en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica una unidad de terapia electroconvulsiva. Y de los primeros pacientes que me tocó ver como becado formándome como psiquiatra, fue un paciente en Pabellón, ahí en Marcoleta, entre Portugal y Lira, recibiendo su anestesia y recibiendo su terapia electroconvulsiva, como ocurre en todos los países del mundo, insisto, ¿ya? Este es un procedimiento ampliamente usado porque es tremendamente eficaz. De hecho, tiene menos efectos secundarios que los tratamientos farmacológicos. Hoy día, los fármacos antipsicóticos, risperidona, olanzapina, clozapina, el que ustedes quieran, tienen más efectos secundarios, potenciales por lo menos, que los que tiene la terapia electroconvulsiva. Los fármacos antidepresivos, desde la fluoxetina, la antigua fluoxetina, hasta la venlafaxina y otros fármacos más de última generación, tienen más efectos secundarios e incluso riesgos, de efectos adversos graves incluso, que la terapia electroconvulsiva. Pero claro, se ha instalado esta especie de fantasma que es muy difícil de erradicar porque está muy instalado de que la terapia electroconvulsiva es un electrochoque donde el paciente sufre golpes de corriente eléctrica que andan por ahí con, no sé, por una parrilla de la CNI, de la DINA, ¿se fija? Entonces la gente se asusta mucho,
le tiene mucho miedo, piensa que el paciente sufre, que el paciente siente dolor mientras se le realiza el procedimiento, cosa que de hecho no ocurre porque incluso sin anestesia, como lo que se genera una convulsión, una actividad eléctrica de prácticamente toda la corteza cerebral, el paciente pierde la conciencia, entonces no hay dolor, no hay experiencia de dolor. Digamos, si alguien quisiera usar la terapia electroconvulsiva con o sin anestesia como una técnica de tortura, sería la peor técnica de tortura porque el paciente está inconsciente, no experimenta nada. Lo único que le queda al despertar es el recuerdo de las horas previas al electroshock o a veces de los días previos al electroshock, porque se produce un fenómeno que se llama de amnesia anterógrada y algo retrógrada. Sí. Rodrigo, el tema parece estar en la sedación, ¿no? Ahí ha puesto énfasis la denuncia que puso la ministra, que después ya sabemos tiene un largo historial de disculpas, de encuentros, en fin, pero la denuncia original, ahí me quiero quedar, parece ser el asunto central, la falta de sedación. Pero tú en tu respuesta nos decías que parece no ser tan relevante, ¿no? Quiero profundizar, puntualizar eso. Ya, mire, qué bueno que me pregunte eso, Álvaro. A ver, se lo voy a responder de esta manera. Si un hijo mío, el día de mañana hace una psicosis catatónica o una psicosis depresiva, o mi mamá, hace una depresión psicótica en adulto mayor, que son de las más difíciles de tratar, y de hecho en Estados Unidos, la primera indicación de terapia electroconvulsiva es un cuadro depresivo psicótico en adultos mayores. Y ocurriera que no hay posibilidad de hacer terapia electroconvulsiva con anestesia, porque no hay anestesista, etcétera, que esas cosas pasan, y yo tuviera que autorizar que mi hijo, mi madre, recibiera terapia electroconvulsiva sin anestesia, solo con sedación, lo haría y firmaría eso 1 y 1000 veces. ¿Ya? No porque crea que hacer terapia electroconvulsiva sin anestesia sea la mejor opción. Claro. Obviamente que no lo es. No lo es, claro. Lo adecuado, lo mejor es hacerlo con anestesia porque pese a que tiene sus pros y contras, de hecho, los únicos riesgos que la terapia electroconvulsiva tiene hoy día son los de la anestesia. O sea, en términos de riesgos, de mortalidad, la terapia electroconvulsiva es menos riesgosa sin anestesia que con anestesia, porque las complicaciones mayores de la terapia electroconvulsiva son las causadas por la anestesia, que afortunadamente son raras. Es una en 10.000, una en 100.000, ¿ya? Pero claro, ¿por qué se usa la anestesia? Porque es más cómodo para el paciente, porque se puede controlar mejor la intensidad de la convulsión que se genera, porque en adultos mayores, sobre todo, al generar la anestesia, se puede también hacer bloqueo neuromuscular y eso evita que se produzcan contracturas musculares que pueden ser muy dolorosas, en fin. Tiene algunas ventajas indiscutibles el realizar este procedimiento con anestesia y así debiera ser, de hecho. Ahora, la pregunta que uno tendría que hacerse es por qué la ministra de Salud, esa es la pregunta, en vez de acusar falsamente a mis colegas del Hospital El Salvador en Valparaíso de ser unos torturadores, ¿por qué no se acusa a ella misma de, siendo ministra de Salud, no pone hoy día un anuncio para contratar médicos anestesistas que hagan turnos en el Hospital El Salvador y en todo Chile, entre paréntesis? Ahora, ¿por qué entonces hace la denuncia la ministra? Vamos, digamos, ¿por qué hace Tratando la denuncia? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que es una operación política. ¿Para qué? ¿Contra qué? ¿Con qué fin? Bueno, con el mismo objetivo con el cual se ha venido destruyendo la psiquiatría pública en Chile desde hace décadas. Acuérdense ustedes que... ¿Pero cuál sería la motivación de la ministra? Perdona, ¿pero cuál sería la ministra? ¿Ah? Reducir costos. En un gobierno donde... En un gobierno que el presidente de la República dice que va a ser de la salud mental la gran promesa del gobierno.
Claro. La gran bandera. Pero resulta que Gabriel Boric no ha puesto un peso en crear unidades de psiquiatría especializada en Chile. No, Toda la inversión que está haciendo este gobierno en psicólogos y programas de prevención primaria que no sirven de nada. ¿Por qué? Porque resulta que la psiquiatría dura, la psiquiatría que salva vidas de adultos mayores psicóticos, de niños y jóvenes con esquizofrenias catatónicas, para esa psiquiatría hay que tener camas, pues, hay que tener unidades, hay que tener anestesistas, hay que tener equipos especializados. Y eso sí que es caro. Entonces, sale mucho más rentable tomar esta falsa bandera de los derechos humanos y aparecer entonces como la supuesta defensora de los derechos de los pacientes en circunstancias que el derecho fundamental de todo paciente, sobre todo si está enfermo grave, es a recibir un tratamiento que le salve la vida. Ahora, porque hoy día, sí, la electroconvulsiva, con o sin anestesia, salva vidas. Claro. Miles de vidas en todo el mundo. es que ese argumento, Rodrigo, tal vez uno podría haberlo entendido en un gobierno de otro signo. Pensemos en el gobierno anterior, que muchas veces recibió críticas respecto a la falta de inversión en salud. Pero, por ejemplo, la misma ministra, y sin ánimo de defenderla, la ministra fue directora de un hospital durante mucho tiempo. O sea, conoce la salud pública. Entonces, ¿por qué tendría un afán por ir reduciendo costos de algo tan fundamental como tú dices, que salva vidas? Álvaro, desgraciadamente, y se lo dice un médico de izquierda, que desde hace 20 años por lo menos, me he venido enfrentando con los gobiernos desde Lago, Bachelet ni hablar, Piñera ni hablar, y ahora Boric, y todos estos gobiernos tienen las mismas, cambia el gobierno, pero los burócratas del Ministerio de Salud siguen siendo básicamente los mismos. Y la política de los últimos 40 años ha sido diezmar a los hospitales psiquiátricos, reducirlos al mínimo. Yo los invito a que ustedes hagan un reportaje sobre la disponibilidad de camas de urgencia psiquiátrica en Chile hoy día. Es para llorar. Hoy día, si usted manda a un paciente psicótico grave, agudo, al hospital Horvitz, lo más probable es que se lo manden para la casa de vuelta con una ampolla de clorpromacina en el glúteo, porque no hay camas. Entonces, el Hospital Salvador, es penoso el estado del Hospital Salvador. O sea, ¿cómo es posible que hoy día mis colegas se vean obligados a estar realizando terapia electroconvulsiva sin anestesia? No porque quieran hacerlo así, es porque no hay anestesista, no hay insumo. Ese es el problema. Y uno desearía de una ministra de salud, supuestamente de un gobierno de izquierda que tiene la bandera de la salud mental, que en vez de andar levantando acusaciones infames, mentirosas además, estuviera invirtiendo en los anestesistas que faltan, habilitando buenos servicios de psiquiatría con los instrumentos mínimos que se necesitan, ¿me entiendes? Pero no. Prima esta lógica de la publicidad, de la bandera fácil, donde aparece entonces en nombre de los derechos humanos de los pacientes, denostando a un hospital pobre que se ha ido, y que hoy día el Hospital Salvador en Valparaíso, junto con el Hospital de Putaendo, son los únicos 2 servicios de psiquiatría para toda la quinta región. Sí. Eso es lo que a mí me parece escandaloso. Y sí, yo entiendo que para ustedes resulta extraño que un gobierno que supuestamente es de izquierda se haga parte de esta lógica de destrucción de la psiquiatría pública en Chile. Pero eso es lo que viene ocurriendo hace 40 años. Y me temo que va a seguir ocurriendo. Bien. Rodrigo Paz, psiquiatra, te queremos agradecer este testimonio, esta mirada también que nos aporta elementos distintos a un debate que se ha dado muy fuerte, que le abrió un flanco importante también a la ministra Ayarza. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que esté bien.